En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. ¿Qué, Nuria? ¿Qué pasa, Carlos? ¿Dejamos que suene? Sí. ¿Para claro. que le fastidie a Venga, alguno? arriba. Nuria, ¿de qué vamos a hablar? Cuéntanos. Pues mira, hoy te traigo un invitado, Jorge Vilches, que acaba de publicar... Lo conozco. 1975, Esta España viva, esta España muerta, los últimos años de la vida de Franco, y ese paso casi que llegamos a la transición. O sea, que vamos a hablar de la transición. Sí. ¿Podemos enviarle una alerta? Jorge, bienvenido. ¿Le enviamos una alerta a Moncloa? Hola, buenas noches. Digo, para que entienda qué es lo que se está cargando, digo, que suele ser conveniente. Bueno, yo creo que a Pedro Sánchez todo lo que tiene que ver con la realidad, con la historia y con la verdad le importa así como tres pepinos, ¿no? Enchufados. Él está sentado sobre un relato fantasioso que sirve para mover las emociones del electorado de la izquierda, entre otros, ese antifranquismo sobrevenido, ¿no? El francomodín que va sacando de vez en cuando para ocultar cosas y distraernos de su negligencia y de su corrupción. ¿Qué es exactamente lo que abordas en el libro? Porque claro, 1975 en adelante, es decir, metes toda la parte del harakiri, de las Cortes franquistas, sobreentiendo, metes toda la aprobación de la Constitución, metes absolutamente todo. ¿O es hacia atrás? Sí, es hacia atrás. Es hacia atrás, claro, porque la idea era desmitificar todo este relato, sobre todo que proviene de la izquierda política y académica, de una España del tardofranquismo, oscura, gris, inculta, ansiosa de democracia, que en realidad es falso, tanto como el mito de esa oposición esforzada que impulsó España hacia la modernidad. Y claro, yo me he encontrado todo lo contrario. Me he encontrado, en primer lugar, una España muy divertida, que se lo pasaba muy bien, que contaba con Lola Flores, con Rafaela Carrà, con programas de televisión fantásticos, con Luis del Olmo, y también con una España muy esforzada que construyó la España que conocemos hoy, que ahorraba, que trabajaba, que compraba casas, que iba de vacaciones, que llevaba a sus hijos a la universidad y de la cual yo creo, lo sé, que debemos sentirnos muy orgullosos. Pero es verdad que en el libro está toda la semilla de lo que decía Carlos. Claro, tiene que estarlo. Sí, Ahí por se supuesto. fragua todo lo que luego sucede, claro. La transición se va construyendo en esos años. Hay que reconocer bueno, de hecho, esta es la parte de historia, de hecho, que niega toda la izquierda. Según la izquierda, de pronto amanecimos con una Constitución, por lo visto no hubo harakiri de las Cortes franquistas, por lo visto no hubo preparativos, por lo visto nadie designó un jefe de Estado, no sé, todo debió ser espontáneo, pero espontáneo salvo que les fastidia, que es una cosa maravillosa, esta historia de la ley a la ley. Bueno, ahora la historia te cuenta que la transición la hicieron los movimientos sociales, ¿no? Vecinales, claro, de amas de casa y de estudiantes. Sí, las ONGs, ¿no? Sí, eso es. Que en realidad no supusieron ninguna preocupación para el régimen y no movieron absolutamente nada. La transición la mueven los sectores reformistas del franquismo que quieren que España continúe con un régimen de orden y de progreso que sea homologable a lo que existía en la Europa del momento. Personajes como Torcuato Fernández Miranda es el que le señala al príncipe entonces Juan Carlos hacer una transición de la ley a la ley que no altere lo que es la vida cotidiana de los españoles, que era lo que quería la inmensa mayoría de nuestros compatriotas entonces. Y se va configurando esa transición. Se van atando las cosas, se van atando a don Juan de Borbón, que estaba bastante suelto y consideraba que Juan Carlos no era de fiar, se va atando al ejército, que era la pieza clave que debía mantenerse unida para hacer la transición y que no ocurriera lo de Portugal, donde hubo golpes de Estado sucesivos tras la Revolución de los Claveles y derramamiento de sangre. Debía también atarse a la oposición, en concreto al Partido Comunista, que apostaba por una ruptura, es decir, algaradas en la calle y derramamiento de sangre, y claro, atar también al movimiento nacional, que vivía en otro mundo y pensaba que se podía continuar el franquismo sin Franco. Había muchas cosas por hacer y todo eso se va construyendo antes de la muerte de Franco y lo cuento en el libro. ¿Tú cómo te defines políticamente? Yo soy un liberal, por supuesto. Yo no voy a apoyar en ningún momento ni esta dictadura, ni la dictadura que apoyaba entonces la oposición, que eran comunistas. Lo digo porque, claro, porque es importante contextualizar. Vamos a ver, creo que aquí no hay franquista, pero vamos, ni la chincheta debajo de la mesa. O sea, somos todos liberales. Nos ciscamos en cualquier dictadura, lo digo por si alguien tiene alguna duda. Pero lo que no somos es imbéciles, lo que sí que hacemos es leer la historia de España, y lo que no vamos a hacer es comprarle un relato a la izquierda que es falso, que es radicalmente falso. Entonces, ¿hubo unos preparativos para democratizar España? Sí,
Sí. ¿Lo hizo el Partido Socialista? Bueno, ahora te lo voy a preguntar. ¿El Partido Socialista a qué se dedicaba? Bueno, dice que es la niña bonita del franquismo. Sí, el PSOE es la niña bonita del franquismo, porque el franquismo, los reformistas del franquismo, lo que necesitaban era un partido a la izquierda, de centro-izquierda, homologable a los europeos, una socialdemocracia entonces civilizada, apoyada por potencias europeas como Alemania o también por Estados Unidos, que tuviera el respaldo de la Internacional Socialista de Willy Brandt, que no quería ver ni en pintura al Partido Comunista. Y hubo entonces que construir al PSOE que conocemos, bueno, no sé si conocemos hoy, que es el partido de Felipe González y de Alfonso Guerra. Y es cuando irrumpen en Suresnes, que está en el libro, en Suresnes, en 1974, para intentar competir con el PC, tomar la hegemonía de la izquierda y construir esa democracia más o menos sensata y de consenso que con el PC del año 74 hubiera sido imposible. Claro, pues que con esta forma de contar la historia, que es la real, se les cae todo el esquema sobre el que están montando la destrucción institucional desde la izquierda. Claro, para la izquierda, todo lo que tenemos ahora desde nuestra democracia, la jefatura de Estado, el sistema de monarquía parlamentaria, la propia monarquía, evidentemente, dentro de esa monarquía parlamentaria, la Constitución, por supuesto, todo eso, según ellos, es ilegítimo precisamente porque se preparó desde el franquismo, no los detalles, evidentemente no la Constitución, etcétera, pero sí el entramado del cual tendría que salir eso. Es decir, el desmoronamiento de las Cortes franquistas para dar paso a unas Cortes constituyentes y posteriormente a un proceso constituyente que sacara adelante esa Constitución, todo eso venía predeterminado, según ellos. Como alguien decidió que había que evolucionar hacia la democracia, nos tenemos que olvidar de toda esta parte y tenemos que eliminarla toda, cuando precisamente lo que hizo fue que hiciéramos una transición desde una dictadura hacia una democracia sin volver a pegarnos. Sin volver a pegarnos, porque hay muchos intelectuales, historiadores, periodistas, escritores que hoy lamentan que Franco hubiera muerto en la cama y hubieran deseado que sus padres y sus abuelos salieran a la calle con machetes y se mataran unos a otros. Sin embargo, bueno, los de hecho españoles, están haciendo todos los esfuerzos porque ocurra para ahora. que ocurra. Sí, sí. Claro, pero los españoles de entonces, y por eso yo creo que hay que sentirse orgulloso, eran mucho más sensatos que todo eso y querían conservar todo aquello que les había costado muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo, porque hay que recordar que mucha gente emigró del campo a la ciudad para prosperar, que mucha gente emigró a países europeos para poder alimentar a su familia y darles un progreso, y que luego volvieron a España. Y todo ese esfuerzo lo iban a derrochar en una revolución para sentar en el poder a una clase política que no había hecho nada. Va a ser una España que ya estaba en contacto con el turismo, que entran 30 millones, ¿no?, de turistas. Sí, bueno, en los 70, estaban con organizaciones internacionales, hecho, con empresa internacional, con los multinacionales. Los españoles ya hacen la transición antes de que lo digan los partidos políticos y ya, en cierta forma, entierran a Franco antes de que se muera. Claro, lo entierran mucho Estaba antes. Superado. Cuando Manuel Fraga aprueba la ley de prensa de 1966 da un giro completo, porque no solamente hacer un tipo de censura a posteriori, sino que permite en el mundo cultural una renovación como no había habido antes. Y ocurre en la literatura, ocurre en la prensa, ocurre en el cine y ocurre en la radio. Y todo eso va conformando una mentalidad sobre la que se asienta la democracia. Pero no solamente eso, sino que al abrirnos al turismo aparecen a los españoles nuevas formas de vivir, de ser, de comportarse. Y los jóvenes de entonces quieren parecerse a los jóvenes europeos y cambian la forma de vestir, la música que les gusta, lo cambian todo. Y sobre esos españoles de los 60 se asienta la democracia. Luego hay un contexto internacional, Jorge, porque, vamos a ver, tú titulas el libro 1975. En 1975 la amenaza de la URSS era brutal, literalmente brutal. Y un país que venía de una autarquía y que se va integrando en organizaciones internacionales, por cierto, todas de ellas democráticas, todas de la mano de Estados Unidos, todas occidentales, tiene que elegir. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos volvemos a pegar bajo riesgo de acabar convertidos en un satélite de la URSS o seguimos por esta senda que nos ha permitido lo que tú estabas diciendo? Los 600, la compra de la primera casa y de las segundas casas, el desarrollo de infraestructuras, de inversiones, compañías con posibilidad de venta en el exterior, es decir, con exportación, plegamos todo y nos vamos al riesgo de la URSS, y evidentemente se decidió que no. Claro, la primavera de Praga es del 68. Eso es, pero ese es el gran error del Partido Comunista. El Partido Comunista apuesta por una ruptura muy violenta, pero no solo eso, sino que aplaude el terrorismo en España. Brindan cuando asesinan a Carrero Blanco, no dicen nada cuando tiene lugar la matanza de la cafetería Rolando ahí al lado de la Puerta del Sol, y consideran que los fusilados en septiembre de 1975, que eran
o terroristas o colaboradores de terroristas... En ese atentado mueren 13 personas y hay 70 heridos. Consideran que estos fusilados son luchadores antifascistas y los aplauden. Carrillo, la Pasionaria y demás. Eso es un error muy grande, porque vinculan la transición con el Partido Comunista con la violencia. Y los españoles, insisto, no quieren desorden, no quieren pegarse entre ellos. El fantasma de la guerra civil es muy poderoso, hasta el punto de que en la transición se entierra de una forma muy sensata. Es algo del pasado. No sirve para el día de hoy. Hay víctimas de un lado y de otro y vamos a ir pensando en el futuro, cosa que ahora hemos perdido. ¿Cómo? Pues recuperando aquel pasado sangriento y guerra civilista únicamente por armar un discurso político y lanzar a unos españoles contra otros. Bueno, por armar un discurso y por armar una alianza política. Claro, si tú quieres tener dentro de tus aliados y de tus socios a los herederos de ETA, la única forma que tienes de hacerlo es esgrimir que había causas para asesinar gente. ¿Cuál es la supuesta causa? Que la transición hacia un régimen democrático estaba invalidada porque, según tú, precisamente porque venía de la dictadura, estaba manchada. Claro, a partir de ese momento, ¿qué hace el Partido Socialista? El de ahora te está justificando la actividad asesina de ETA. Claro, pero ETA cuanto más matas en democracia, encima. Bueno, totalmente, pero vamos, 8 de cada 10 asesinatos están producidos en democracia. O sea, el que se quiera creer el bulo ese mayúsculo de que ETA era antifranquista, ¿anti-qué? Por amor de Dios. Bueno, lo cuento en el libro, la amnistía que hace en el año 75... no liberan a los presos de ETA a pesar de la presión de la izquierda. El PC y Comisiones Obreras quieren que liberen a los presos de ETA como presos políticos. Y no se hace. Y nos libramos de atentados terroristas. Porque, lo cuento, cuando se hace esa amnistía a etarras 2 años después, son los mismos etarras que vuelven a la banda y cometen el atentado de Hipercor. Lo cuento porque la violencia y las muertes que hubo los 6 años anteriores a la muerte de Franco fueron muchas menos que los 6 años posteriores. Es decir, hubo muchas muertes después porque ETA consideró que era un momento débil, frágil de la política española e intentó utilizarlo con la violencia y con la muerte para sacar rédito político. Por eso hoy blanquear a ETA es un crimen y una indignidad. En cuanto conoces a cuánta gente mató y por qué, es imposible que te sientes con Bildu absolutamente para nada. ¿Has tocado el tema del Barça? Sí. ¿Lo has tocado? Hombre, por supuesto, a ver. Es que yo el libro no lo he leído. Pues mira, has tocado el tema del Barça, enhorabuena. O sea, me acabas de dar una alegría. Los 2 primeros capítulos están dedicados a la vida cotidiana, cultural, y entre ellas parte que eso es además muy buena idea, porque tú entras al libro ya de forma muy amable. Sí, yo me lo he pasado pipa escribiendo, me lo he pasado fenomenal. Hay libros que al escribirlos aprendes con ellos totalmente. Me he pasado muy bien y claro, te das cuenta de que el Barça era el equipo del régimen. Ahí quería que fuera. La ayuda económica que recibe el Barça la recompensa con la insignia de oro y brillantes en varias ocasiones y va en peregrinación al Pardo a ver al caudillo. Hombre. Cosa impensable en Santiago Bernabéu y en el Real Madrid. Y le recibían brazo en alto. Hombre, por supuesto. ¿Sabes? Saludando. Y tenían una placa a los caídos por España y en el Camp Nou, ¿no? Cosa impensable en el Bernabéu. Y eso lo decía perfectamente el presidente del Real Madrid. El Madrid no tuvo absolutamente nada que ver con el franquismo. Cosa que el Barça no puede decir, lo siento, pero es así. Oye, qué bueno, o sea, que lo has recogido. Hombre, nos ha fastidiado. Sí. Jorge no evita nada. No, sin pelos en la lengua. Jorge, ¿en qué situación nos podemos ver? Lo digo porque todo lo que estamos contando, bueno, una transición pacífica, una democratización limpia, una generación de instituciones cuando no había instituciones pensadas para la política. De pronto tenemos ahora una situación en la cual se desafía todo de manera conjunta. Tenemos a unos aliados del PSOE, que no sé si son peores que el PSOE, porque yo creo que están ya todos exactamente al mismo nivel, que están diciendo que hay que ir a reventar a la derecha, frase literal de Yone Belarra, frase con un pequeñito matiz, pero básicamente igual, de Pablo Iglesias, un Pedro Sánchez hablando de muros, un Pedro Sánchez permanentemente hablando de que todo el que no piense en clave de extrema izquierda es un fascista y por lo tanto prácticamente está habilitando que se hagan cosas contra ellos. ¿Con qué nos podemos quedar? O sea, ¿de qué podemos o qué podemos perder teniendo en cuenta la tendencia que estamos llevando política? Yo lo que he descubierto y lo que resalto es la sensatez de muchos de los políticos de la derecha y de la izquierda.
desde un Manuel Fraga a un Felipe González. Felipe González sabe que tiene un partido que tiene que competir con el PC y lo radicaliza al principio, habla del socialismo autogestionario y del derecho de autodeterminación para competir con el PC, pero sabe que tiene que llevar ese partido hacia la moderación y hacia la socialdemocracia. Y lo hace desde el 74 al 79, en 5 años de moderación del PSOE, en el que abandona el republicanismo y el marxismo, que acaban siendo 2 quebrantos. Bueno, hay una cosa muy curiosa que lo recojo, que es Virgilio Zapatero, tiene unas memorias, Virgilio Zapatero y todo. El Zapatero bueno, podríamos decir. En la que cuenta que, claro, le nombran secretario de formación en marxismo, y dice, me encontré explicando un marxismo que no sabía a gente a la que no sabía marxismo y tampoco le importaba, ¿no? Pero había que tener ese lenguaje para captar a las bases, que por cierto, y eso lo recojo también, el régimen fue muy permisivo con los dirigentes. Decían, sabían perfectamente que Ramón Tamames era del PC, dónde estaba Felipe González, dónde estaba Alfonso Guerra. Eso lo cuenta Enrique Mújica. Ellos cuentan que los tratan bien cuando los detienen, ¿no? Los tratan bien, los detienen. El día que van a la tumba de Pablo Iglesias, ¿no? Que es en mayo del 75, pero claro, les detienen en noviembre del 74, que están con Ruiz Jiménez, demócrata cristiano. Les detienen cuando Ruiz Jiménez deja el lugar de reunión, les llevan a la Dirección General de Seguridad, ahí en la Puerta del Sol. Y según ellos mismos, que estuvieron 24 horas, les trataron fenomenal. Les dieron la cena, les arroparon el desayuno, no les acunaron porque quedaba feo, ¿no? Pero, sin embargo, lo que yo he visto, y eso es cierto, es que a las bases, al pobre ciudadano, al pobre españolito que iba repartiendo propaganda o que se manifestaba, sobre ese la represión fue durísima. Hubo torturas, palizas, violaciones, asesinatos, pero a los dirigentes les respetó muchísimo. ¿Y por qué? ¿Por qué fue eso? Porque, sobre todo en el tardofranquismo, se sabía que el franquismo acababa con Franco y que el rey iba a llevar la transición a la democracia. Cuento una anécdota con Alfonso Guerra, que cuando pasa la frontera por Portbou, de Francia a España, el Servicio de Inteligencia español sabía perfectamente quién era Alfonso Guerra, dónde se movía y cuándo. Bueno, pasa la frontera con el tren y un policía le pide el pasaporte. Estamos todavía en el franquismo. Le pide el pasaporte, el policía ve quién es, lo comprueba, se da cuenta que es Alfonso Guerra, dirigente del PSOE, y según cuenta Alfonso Guerra, le devuelve el pasaporte. Y claro, Alfonso le dice, ¿y esto? ¿Por qué me devuelve, con su acento que yo no sé imitar ni me atrevo, ¿por qué me devuelve usted el pasaporte? Dice, porque usted hoy es la oposición, pero van a gobernar ustedes mañana. Fíjate, la semana que viene se cumplen los 50 años de la muerte de Franco y seguramente oiremos pues que en la Capilla Ardiente había colas norcoreanas, no ciudadanos voluntarios que iban allí, y oiremos otra vez que el deseo de Franco era ser enterrado en el Valle de los Caídos. Ambas cosas son mentiras. Y no es nada, no es cierto. Arias Navarro, que yo creo que fue lo único que hizo en una vida calamitosa, desde la guerra civil hasta que, en fin, le echaron en julio del 76, pensó que tras la muerte de Carrero Blanco tenía que haber un plan, un protocolo, para el caso de que muriera Franco, que pensaban que en algún día iba a morir, ¿no? Y se orquestó todo perfectamente. Se dijo qué había que hacer con esa manifestación pública de aprobación, que tenía que ser en el Palacio Real porque era muy vistoso, pero también muy controlable. Es decir, podías controlar perfectamente quién iba y quién no iba. De hecho, se acercó un grupo de Fuerza Nueva, que el régimen no quería, a montarla, y vino la policía y los echó. Es decir, se preparó absolutamente todo, incluido el discurso de Arias Navarro tan conocido de españoles, Franco ha muerto. Todo aquello teatralizado, estuvo preparado para generar una opinión pública. Primero, claro, por la tristeza supuesta por la muerte del dictador, y segundo, una lucecita de esperanza por la sucesión en el rey Juan Carlos. Oye, ya que lo titulas 1975, explícale al Lumbreras, que ha hecho la campaña para el Partido Socialista, a lo mejor se llama Pedro y se apellida Sánchez, ¿no?, que ha puesto el lema ese de 50 años de libertad. Es que en mi pueblo del 75 al 25 van 50 años, no sé, en las matemáticas de los economistas del PSOE, vaya usted a saber, y resulta que en el 75, pues como que no llegó la democracia, ¿vale? No, claro. Lo digo porque le han llamado 50 años de libertad, con lo cual han metido a Carlos Arias Navarro. Lo digo porque es que tiene unos documentalistas que rozan el analfabetismo supremo.
Y dices Rozan porque eres una persona benévola y cristiana. Por educación y temor a la querella, sí. La ley de memoria. También es cierto que han nombrado una comisión para el año Franco que está cobrando un pastón y que no ha hecho absolutamente nada. Ojo a eso. No, a los 50 años, en fin, para aprovechar la ignorancia de la gente que ellos van ampliando y sacarle rédito político. Pero efectivamente es quitarle el valor a la transición, al rey Juan Carlos, que lo tuvo indudablemente, a cierta parte de los dirigentes franquistas que también tuvieron su mérito y su sacrificio patriótico. A la población española. A la población española en primer lugar. O sea, para mí, después del libro, me doy cuenta de que nuestros padres y nuestros abuelos, es decir, no el franquismo, sino los españoles de entonces, tuvieron un mérito extraordinario. Y que vivían bien. Es que España iba muy bien. Vivían bien. Es algo que tampoco se puede decir ahora. Un país, digamos así, que se entienda bien, muy ordenado. Los delitos eran muy pocos. O sea, la gente podía salir a la calle. El número de... A mí me da vergüenza, pero el número de atracos al año fueron 1000. Es decir, que 1000 a lo mejor los tienes hoy a la hora en un barrio. O sea, el número de asesinatos, las delincuentes, el número de presos en la cárcel era muy inferior. Muy ahora, inferior. Claro. Muy inferior. Se vivía de otra manera. De otra manera. Es normal que exista cierta nostalgia, que ya sabéis que es la mentira convertida en memoria, del pasado, porque en fin, accedían a una casa con más facilidad. Los trabajos eran más consistentes, más fijos, con unos sueldos más acordes al coste de la vida. La carga fiscal no tenía nada que ver. Nada que ver, absolutamente nada que ver. Oye, Jorge, mantenemos la esperanza porque la población española, hombre, por mucho que haya cambiado generacionalmente, son o somos herederos de aquellos padres y de aquellos abuelos. Lo digo porque es que hay veces que cuando ves que da lo mismo las noticias que saques sobre la corrupción de esta gente, sobre el destrozo institucional de esta gente, y dices, pero ¿qué hacen 6 millones y pico, 7 millones que les da olímpicamente lo mismo? ¿Seguimos manteniendo el optimismo? ¿Sabes por qué? Sí. Porque existe otra memoria histórica, que no es la oficial, que no es la de las cunetas. Esa memoria histórica es la que nos van contando nuestros padres y nuestros abuelos, de cómo vivían realmente, de todo lo que se esforzaron, ahorraron rencor, y se preocuparon. Sí. Sin rencor. Y esa es una memoria vívida. Y a mí me parece muy interesante mantener esa memoria histórica, que es la auténtica. Jorge, que un placer. Y un abrazo muy fuerte. Enhorabuena. Muchas gracias. Vamos a repetir. Título: Jorge Vilches, autor, 1975, Esta España viva, esta España muerta. Editorial La Esfera. Está a la venta ya, ¿verdad? Hombre, claro. Fenómeno. Pues a ver si vendes unos cuantos más. Sí. A eso vamos. Y nosotros nos marchamos con un mensaje de optimismo. Yo tengo que reconocer... Se nota que sois liberales. Están optimistas siempre. Sí. Sabemos que nos van a dar por todas partes y nos da igual. Ya te digo. Con un mensaje de optimismo por esto y que les diga yo también de optimismo porque pues, la UCO sigue haciendo de las suyas, bendito sea Dios. Ha registrado las sedes de Acciona, ha encontrado una nueva ruta de Niño de Santos Cerdán, así que a ver si nos libramos de estos señores cuanto antes, que eso sí que me va a producir optimismo y euforia. Bueno, que les dejamos. El lunes aquí volveremos a estar, ya saben. Jorge, si quieres dilo conmigo, ¿eh? Viva España y viva la libertad. Viva España y viva la libertad. Viva la libertad.